Bueno, ahora, buenos días. Ahora vamos a trabajar un poco con el reloj y vamos con esto a entender algunos conceptos de aritmética que son importantes. Cuando nosotros queremos medir el tiempo del día, el día tiene 24 horas. Y nosotros podemos medir el tiempo usando un reloj, así como este que tengo aquí. Podríamos empezar nosotros nuestro día, por ejemplo, a la 1 de la mañana. Posteriormente serán 2 de la mañana, 3, etcétera, así hasta llegar al mediodía. El mediodía está marcado como las 12. Y después de esto empieza a correr las horas de la tarde. En las horas de la tarde también podemos reportar como de la siguiente manera. Podemos decir que es la 1 de la tarde o también podemos decir que son las 13 horas. Las 13 horas del día. Es decir, podríamos decir que las 13 horas es equivalente con la 1 de la tarde. Podemos trabajar como que la 1 y las 13 horas son exactamente lo mismo. Después vienen las 14 horas o 2 de la tarde, las 15 horas o 3 de la tarde, y así hasta llegar a la medianoche, que usualmente es cuando empieza, en el momento exacto cuando termina un día y empieza el siguiente día. Así es que este 12 lo podemos pensar como que es equivalente a la hora cero. A la hora cero, es decir, podemos pensar que 12 no es otra cosa que la hora cero. La hora cero, entonces yo creo que los relojes, en lugar de tener un 12 aquí, deberían de tener un 0. Así que podríamos empezar las horas del día de la siguiente forma. Las 0 horas, la 1, 2, 3, 4, así, y aquí a las 12 del día podríamos pensar que también son las 0 horas. Así podemos marcar por medios días las horas. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de poner algunos problemitas con este reloj para entender lo que quiero que se entienda. Entonces voy a poner este 12 como si fuera un 0. Lo voy a borrar aquí. Y vamos a pensar todo el tiempo que el 12 es un 0. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, si el reloj marca en este momento las 2 de la tarde, digo las 2 del día, y yo quisiera saber dentro de 24 horas que el reloj qué número va a marcar, pues lo que tendríamos que hacer es dar 2 vueltas al reloj. La primera vuelta son 12 horas, la segunda vuelta son 24 horas. Entonces volvería a marcar el reloj el 2. Entonces así lo puedo hacer para cualquier cantidad de horas que yo quiera hacer. Por ejemplo, si quisiera ver dentro de 15 horas cuál es qué marcaría si en este momento son las 12. Entonces lo que tendríamos que hacer es pues ver las vueltas que va a dar en 15 horas. Entonces voy a dividir 15 entre las 12 horas que tiene el reloj,
Entonces tendríamos que toca a 1 y sobran 3. O sea, lo que dice esto es que o reportado así como nosotros tenemos el algoritmo de la división, es decir, está diciendo que 15 es lo mismo que 12 multiplicado por 1 más 3. O sea, ha dado una vuelta completa y después le está sumando 3. Entonces el reloj, a ver si con una vuelta queda otra vez en 2 más 3 horas más. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces el reloj tendría que marcar el número 5. El número 5. No es coincidencia que el 5 sea 2 más 3. Es decir, está marcado el reloj las 2 más 3 horas son 5. Con esto nosotros podríamos vamos a poner este como si fuera un 0. Entonces con esto nosotros podemos hacer cuentas fácilmente. Por ejemplo, si quisiéramos saber si el reloj marca, digamos, las 3, marca un 3, y dentro de 324 horas, por ejemplo, el reloj, ¿qué número tendría que marcar? Vamos a ver. Primero pues hay que ver cuántas vueltas va a dar nuestro reloj en estas 324 horas. Entonces vamos a dividir este 324 entre 12. Aquí toca a 2. 2 por 2 son 4. Para 12 son 8. Llevamos 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Luego aquí viene 4. Entonces tocará a 6. Tocará 7. 7 por 2, 14. Para 14 son 0. Digamos 1, este bueno, así son 0. Entonces sobra un 0. O sea, lo que nos estaría diciendo es que el reloj va a dar 27 vueltas completitas, ¿verdad? Completas, porque no sobró un 0. Entonces el reloj vuelve a marcar las 3. Aquí el 3 lo podemos ver como 3 más 0. Más 0. Vamos aquí que estamos considerando como si fuera un 0. Y entonces podríamos así decir nosotros como una tablita, como una tabla donde podríamos ir sumando horas. Por ejemplo, si yo tengo que el reloj marca las 0 horas, entonces dentro de una hora será la 1, dentro de 2 las 2, dentro de 3 las 3, etc. Dentro de 2 serían las 0 nuevamente. Y esto lo podemos expresar aquí en una tabla. Aquí voy a sumar las horas. Aquí tengo un 0, 1, 2, así hasta el 12. Aquí tengo 0, 1, 2, así hasta el 12. Hasta el 12.
Entonces tendríamos que, si a 0 le sumo 0 horas, pues tengo 0. Si a 0 le sumo 1 hora, pues tengo el 1. 0 más 2, 2. Y así hasta 0 más 12, 12. Si el reloj marcara la 1, y le sumo 0 horas, tendríamos la 1. Si le sumo 1 hora, tendríamos las 2. Si le sumo 2, tendríamos las 3. Así sucesivamente. En el 1 más 12 ha dado una vuelta completa. Entonces da una vuelta completa y vuelvo a tener el 1. Entonces el 1 más 11, aquí voy a escribir el 11. Entonces el 1 más 11 tendríamos aquí como las 0 horas. Y entonces 1 más 12 sería 1 más una vuelta completa, vuelve a caer en el 1. ¿Sí? A ver si se entendió. A ver, vamos a hacer con el 2. Entonces estamos aquí marcando las 2. Entonces si le sumo 0 horas serán, el reloj estará en el 2. Si le sumo 1 hora estará en el 3. Entonces 2 más 1 son 3. 2 más 2 son 4. ¿Sí? 2 más 2 son 4. 2 más 11. ¿Sí? Aquí habrán pasado 11 horas, entonces sería la 1.